Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este su espacio de Mi alma tiene sed. Estamos platicando ya desde hace algunos días, amados hermanos. Hemos reflexionado, estudiado, leído varios textos en la Escritura, teniendo como tema principal el regreso del Señor. Y en el programa anterior, amados hermanos, yo les estuve enseñando un poquito de Gosén. Bueno, ya les comenté que desde Génesis capítulo número 46, 45, 46 aparece ya lo que es la tierra de Gosén. El tiempo lamentablemente me avanzó muy rápido en el programa anterior, amados hermanos, y el propósito de hacerle ver el panorama de Gosén es por lo siguiente. En el libro del Éxodo estamos reflexionando sobre la salida, ¿verdad? Sobre la salida del pueblo del sistema del mundo, ¿verdad? Que es lo que esperamos nosotros la iglesia. En figura estamos estudiando la salida del pueblo de Israel de Egipto y estamos sacando la figura para la salida de la iglesia hacia el reino de Dios. Eso sería en conclusión lo que estamos estudiando ahí. En figura, pues, o los personajes que intervienen, mejor dicho, amados hermanos, se los mencionaba en el programa anterior a manera de resumen y ahora lo hago nuevamente. Está Dios, definitivamente como el actor principal, Moisés como figura de Jesús, de nuestro libertador, el pueblo de Dios, ¿verdad? Que es figura de la iglesia, y están los egipcios, que es figura del mundo, ¿verdad? La tierra de Egipto. Está Faraón como figura de Satanás, como el príncipe de este mundo, que usted sabe que se aparece en la iglesia, en la Biblia. En la Biblia aparece como príncipe de este mundo. Y está Gosén, ¿verdad? Gosén es como el lugar apartado donde el pueblo de Dios está. Bueno, entonces, amado hermano, yo le estoy hablando de estos términos y enseñándoselos porque les comentaba en el programa anterior que hace algunos años yo hice una tabla comparativa de las plagas del Éxodo, buscándolas en el Nuevo Testamento, y encontré que están en el libro de Apocalipsis. Encontré los pasajes paralelos donde ahí se encuentran. Entonces, amado hermano, para no alargarme mucho y que usted pueda seguir con interés esta secuencia de estudios, el fin primordial que yo quiero transmitirle, amado hermano, es que tengamos presente que cuando se esté dando la salida del pueblo de Dios, que en este caso es la iglesia, del Egipto, que es la figura espiritual del mundo, del yugo del faraón, pues que está controlado aún por faraón, y van a acontecer ciertas señales. Yo he comentado, amados hermanos, que efectivamente tenemos claro, por lo menos yo también lo tengo bien claro, que cuando se habla de escatología, que es el estudio del final de los tiempos, amado hermano, uno de los acontecimientos que más llama la atención son las señales. Yo le comenté, amado hermano, que sí, efectivamente no podemos negar que hay señales cósmicas, hay señales celestes, hay señales en los astros, hay señales políticas, hay señales económicas,
pues obviamente hay señales bélicas, ¿verdad? O sea, hablando de guerras y conflictos como lo leímos en Mateo, pero el Señor nos recordaba cuando leímos Mateo 24 que esto es principio de dolores, o sea, no es el tiempo final aún, es principio de dolores. Entonces, amado hermano, hay señales, ¿verdad? El Señor envió 10 plagas, 10 azotes, 10 juicios sobre Egipto para liberar al pueblo, ¿verdad? Esa fue la señal más evidente y portentosa que Dios hizo para liberar a su pueblo en el Éxodo. En el libro del Éxodo, en el Éxodo del pueblo de Israel, sacándolo de la esclavitud de Egipto hacia Canaán, que es la tierra que el Señor les había prometido, que les había jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob en su momento, para que ellos la poseyeran y la habitaran y fueran ahí una gran nación. A la iglesia, en cambio, amado hermano, el Señor nos ha dado la promesa de que vamos a estar donde Jesús está. Les recuerdo que el texto inicial de este estudio fue Génesis capítulo 14, versículo 1 al 4, ¿verdad? Ahí donde el Señor nos recuerda su promesa, donde dice: creed en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuese así yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que esa es la promesa que el Señor hizo y sobre la cual nosotros estamos basando, amado hermano, el estudio de su regreso, y lo hemos visto en el libro de Juan, en las parábolas de Lucas, lo estudiamos en el libro de los Hechos, lo vimos de regreso en las cartas de Pablo a los tesalonicenses, la 1, la 2, luego estudiamos el Evangelio de Mateo, sí, capítulo 24, y hicimos algunas reflexiones, hemos hecho varias reflexiones sobre la venida del Señor, y también, amados hermanos, hemos hecho una comparación entre lo que es el arrebatamiento y lo que es la manifestación pública del Señor. Así que hemos estado ahí estudiando este tema, amados hermanos, y pues muy agradecidos con el Señor por su bondad y su misericordia para con nosotros. Entonces, vemos pues que efectivamente sí van a haber señales, amado hermano, indiscutiblemente. Nosotros no podemos hacer de menos en un evento tan notorio como lo son las señales, porque sí hay señales. Definitivamente hay señales. Hay señales que acompañan la venida del Señor, y las plagas en Egipto pues nos recuerdan eso, amado hermano. Yo lo traigo a colación porque definitivamente, como fue en el principio, va a ser en el final. Creo que la Biblia es un ciclo que nos muestra un camino hacia adelante, ¿verdad? Nos muestra desde el origen de la humanidad hacia Jesucristo, ¿verdad? Que es la culminación del plan de Dios de la redención del hombre. Pero ahora vemos desde Jesucristo de regreso a Dios, es decir, ya vamos hacia nuevamente nuestro génesis, hacia nuestro inicio. Entonces, amado hermano, vamos a volver al génesis, ¿verdad? Al origen de todas las cosas, que es Dios, donde vamos a restaurar nuestra comunión con Dios y donde definitivamente el amor de Dios es el que va a triunfar. Sin embargo, sabemos, amado hermano, que definitivamente el Señor va a tener que juzgar a la humanidad. Hemos visto con el pasar de los años que el ser humano, amados hermanos, está inclinado al mal, y que
el mal ha crecido mucho, ¿verdad? Algunos han sido tomados por el enemigo para hacer mal, y también el hombre de su propio corazón ha gestado mal. Amados hermanos, hay muchas situaciones terribles en el mundo, indudablemente: alcoholismo, drogadicción, inmoralidad, etcétera. Hay mucha situación ahí de pecado, y el Señor ha estado llamando al arrepentimiento. Sin lugar a dudas, amado hermano, al final de los tiempos no es una muletilla que nosotros estemos usando, no es una frase para atemorizar a las personas, sino que es efectivamente un acontecimiento que está dándose. El final de los tiempos se está dando desde que el Señor Jesús vino, porque el Señor Jesús es el cumplimiento de todas las profecías de Dios. Ahí lo vemos. Jesús es la manifestación del amor de Dios, y obviamente Jesús, al salvarnos, amado hermano, Él cumplió la tarea. Entonces nosotros empezamos ahora con esta parte final de que debemos de predicar el Evangelio para que toda criatura se reconcilie con Dios, definitivamente, para que reconozca que Dios ha manifestado su amor, acepte su perdón, su gracia, su misericordia, y se vuelva a Dios. El Señor Jesús nos marca un reinicio, amado hermano, a nuestra relación con Él, con Dios, porque Él nos reconcilió con Él, con Dios, y vamos a volver a Dios. Entonces tenemos la oportunidad nuevamente de cumplir sus mandamientos, de ser agradable, ¿verdad? Excepto aquellos mandamientos sacrificiales, porque el sacrificio perfecto ya se celebró, que es el sacrificio de Cristo, pero los mandamientos de honrar a padre y madre, de no hacerse figuras, de nada que está en los cielos, en la tierra, y todos los demás mandamientos, lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos o el decálogo, pero no solamente son esos, sino que esos en alguna manera resumen los demás. Nosotros, amado hermano, tenemos que agradarle a Dios, y tenemos que manifestar en esta tierra su amor y su bondad, y atraer a todos los demás a la salvación que Jesús ofrece. Entonces, amado hermano, yo en esta oportunidad quisiera hacerle ver, para resumir este programa, porque tal vez no vaya a profundizar mucho en las plagas, ¿verdad? Porque usted las puede ir leyendo, yo solo le voy a ir dando las referencias. Pero lo que yo quiero transmitirle de parte de Dios, amado hermano, es de que el gosén espiritual, el gosén que nosotros vamos a vivir, es la toma que el Señor va a hacer de su pueblo para guardarlo de los juicios que van a venir sobre la tierra, sobre Egipto. Esa es la enseñanza que yo quiero darle. El Señor va a tomar a su iglesia, amado hermano, a los escogidos. Yo ya les he dicho que el arrebatamiento es un premio, amados hermanos. Es un galardón para aquellos que se han consagrado, para aquellos que esperan y anhelan la venida del Señor, no porque ya no aguantan deudas o porque están cansados de estar trabajando, de levantarse temprano, de tener una familia. No, definitivamente no. El galardón del arrebatamiento es para los que aman la venida del Señor, para quienes lo esperan y que están haciendo aquello para el cual el Señor los alcanzó, los llamó, que están definitivamente bendiciendo su nombre, dando buen testimonio, haciendo aquello que el Señor manda, que van a la iglesia por amor al Señor, no por temor al pastor, o por temor a que les venga un juicio, o porque tengan miedo de que no van a prosperar o que no van a salir adelante, sino que van a buscar de Dios, a tener comunión con Él. Entonces el arrebatamiento, amado hermano, yo he estado enseñando, y el propósito fundamental, amados hermanos, es hacerle que usted reflexione y verdaderamente ya no pierda la esperanza, como muchos lo hicieron, del regreso del Señor. Algunos yo los he escuchado, amado hermano, argumentado, dicen: lo que pasa es que el Señor, este tema, perdón, del regreso del Señor lo han predicado muchas veces y el Señor no viene.
Ya le predicó el ministro X, el ministro Y, el ministro Z, y el Señor no vino. Y yo no estudié por eso, yo no me casé por eso, o yo y mi esposa estuvimos esperando un tiempo, pero el Señor no vino y ahora no estamos con estos problemas, con X o Y o Z. Y, amados hermanos, yo ya les he enseñado que el mandamiento que el Señor nos dio es que nosotros velemos, que nosotros lo esperemos, no que le cuestionemos cuando viene. Ese es el punto. El problema de la cristiandad es que de todos los cristianos, incluyendo su servidor, el que les está hablando, amados hermanos, es que a veces no interpretamos correctamente las palabras del Señor. No le pedimos al Espíritu Santo dirección. El Señor en ninguna parte de la Biblia, amados hermanos, si usted lo busca y si usted le pregunta a los ministros eminentes que hay, porque mucha gente se va en pos de eso y dice, no, es que aquí el ministro X ese sí tiene revelación, ese sí tiene unción. No, hermano. Pregúntele si usted, si tiene la oportunidad y si ese ministro lo recibe, pregúntele en qué parte de la Biblia dice que nosotros debemos de calcular la venida del Señor. ¿En qué parte de la Biblia dice que nosotros debemos de fechar el regreso del Señor? Y no le va a contestar porque no hay base, hermano. No la hay. El mandamiento que sí tenemos nosotros es que esperemos, que velemos y esperemos, porque el Señor, en una de las parábolas, como yo ya se lo enseñé en el Evangelio de Lucas, dice que nosotros debemos de esperar al Señor, ya sea en la tarde. Bueno, empieza desde mediodía, dice mediodía, en la media tarde, al final de la tarde, en la noche, en la medianoche, en la primera vigilia, en la segunda vigilia, en la mañana, en la media mañana. Y quisiéramos que en cualquier momento el Señor puede venir. Entonces nuestro deber es esperarlo. No cuestionarlo, hermano. Si Dios es soberano. Y si el Señor decidiera que no es nuestra generación la que va a ver el arrebatamiento, nosotros tenemos esperanza, porque nosotros nos debemos de consagrar. El velar implica que nosotros nos debemos de consagrar y debemos de esperar al Señor. Y tenemos la esperanza bienaventurada que está en Tesalonicenses, que ya lo leímos, capítulo 4, verso 13 en adelante, que dice, en la parte que a mí me interesa transmitirle a ustedes, que dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivamos, los que estemos obviamente en ese momento, vamos a reunirnos con el Señor, con ellos y el Señor en las nubes. Entonces, amados hermanos, si nos toca dormir, porque ya le enseñé que el cristiano no muere, duerme, y usted lo puede leer y lo puede analizar, ahí está en el Evangelio de Juan capítulo 11, y está en Tesalonicenses 4, y las demás citas paralelas que hay que usted puede buscar. Dice que el cristiano duerme, no muere, ¿verdad? Jesús mismo en el Evangelio de Juan capítulo 11 dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿verdad? Y así dice literalmente el pasaje, ¿verdad? Entonces el Señor a los que creen en Él no les da muerte, ¿verdad? Solo duerme esperando su manifestación. Entonces, amado hermano, el Señor nos mandó a que esperemos, que velemos, que lo esperemos y que nosotros lo esperemos como que si fuera a venir hoy, ¿verdad? La pregunta que nosotros nos deberíamos hacer cada momento es, Señor, si tú vinieras en este momento, ¿yo estoy preparado para irme contigo? Esa debería ser la pregunta que le tenemos que hacer al Señor y también a nosotros mismos, ¿no? Vernos al espejo y hablar con sinceridad con nosotros y decir, ¿estás preparado por si el Señor viene hoy? ¿Será que el Señor te va a encontrar consagrado? ¿Será que el Señor te va a encontrar en santidad? ¿Te va a encontrar en paz? En la medida de lo posible estar en paz con todos los demás. ¿Estás a cuentas con el Señor?
No vas a ser alejado, avergonzado, porque hay cosas en tu vida que no has arreglado, que no has querido arreglar. Te has perdonado al que se debe perdonar. Esas son las preguntas que uno se tiene que hacer, amado. Y definitivamente velar, preparar, orar, decirle al Señor que nos ponga en ese ánimo, que avive en nosotros ese fuego, si es que lo hemos apagado, para seguirle buscando, amado. Porque yo entiendo que a veces pues el ser humano cae en desánimo, cae en tristeza, cae en depresión, cae en desesperación. Yo sé que los problemas vienen las pruebas, vienen las luchas, amado hermano. No lo podemos negar. Yo no le voy a mentir a usted, yo no le voy a decir a usted, mire, es que usted va a estar libre de situaciones. No, las situaciones vienen, amado. En este tiempo, fíjese que nosotros estamos viendo un tiempo en el que vino un de repente. De repente se empezó a escuchar allá que por China había una situación complicada. Y muchos pensaban, bueno, está en China, está lejos, a mí no me va a alcanzar. Y a los meses, amado hermano, 2 meses, 3 meses y mucho, todos los países del mundo estaban con la misma situación. Entonces, eso nos debe de hacer reflexionar, amado hermano, que los cambios pueden ocurrir inmediatamente, y no es que porque esté lejos no nos van a alcanzar, no, llegan. Tarde o temprano llegan. Entonces debemos de estar preparados. Y el Señor va a venir por su iglesia. Eso es indiscutible, amado hermano. Y ese es el punto fundamental al que yo lo he querido motivar. Ese ha sido mi propósito, y espero en Dios poderle estar sirviendo bien al Señor y poder despertar en usted esa conciencia, ese deseo, ese anhelo de que usted quiera estar con el Señor y que esté esperando su venida, amado hermano. Entonces, el Señor va a venir por su iglesia y nos va a llevar al Gosén, a ese Gosén espiritual. Es decir, el Señor va a tomar a su iglesia y se la va a llevar. Y mientras tanto van a ocurrir juicios en el mundo. Yo quiero que usted sepa, amado hermano, que la Biblia es bien enfática en decir que en la tierra de Gosén, a los del pueblo de Dios, las plagas ya no los tocaron. Hubieron 3 de 10 plagas que se mencionan en el libro del Éxodo. Hay 3 que son comunes, es decir, que tanto el pueblo de Dios como los egipcios vieron. Una de ellas fue la plaga de sangre, en Éxodo capítulo 7, verso 14 en adelante la encontramos. Pero en este final de los tiempos, amado hermano, el pueblo de Dios ya no va a ver esas plagas. El Señor va a tomar a su iglesia, se la va a llevar, y entonces van a empezar los juicios en el mundo. Y entonces, ya para entrar de lleno, amado hermano, yo le invitaría a usted que haga un su cuadrito. Yo voy a ir dando citas y tal vez algún breve comentario nada más por cuestión del tiempo. Que en el lado izquierdo usted ponga Éxodo, las plagas del Éxodo, y en la columna de la derecha usted ponga esas plagas que se van a dar ahorita en el final de los tiempos. Y como le mencioné, en el primer Éxodo definitivamente el pueblo de Dios vio esas señales, ya las vio. Vivió 3 y el resto ya no las vivió. El Señor la libró de eso. Pero en este final de los tiempos la iglesia no lo va a ver. Ya no lo va a ver porque va a ser tomado. O sea, los avisos, amado hermano, de que el final de los tiempos están dándose, ya hemos tenido abundantes.
Todos hemos leído, escuchado o visto, leído en los diferentes medios de comunicación impresos, escuchado en las diferentes emisoras de noticias, visto en algunos canales de televisión que dan noticias, los eventos que han sido detallados en Mateo 24. Ahí hemos visto, por ejemplo, los terremotos, las hambrunas, las pestes, las enfermedades. Y ahorita recientemente, amado hermano, hemos visto también el incremento de plagas. Hemos visto el incremento de enfermedades que están cobrando la vida de muchas personas, independientemente de su clase social, independientemente de su nivel educativo, de su sexo, de su género, mejor dicho, de su género, si son hombres o mujeres, si son ancianos, niños o adultos, no le importa, si son de una religión o de otra. Ese tipo de situaciones las hemos visto. Entonces ya los preludios, amado hermano, los anuncios de que ese evento está por concretizarse han sido vastos. Y nosotros, amado hermano, no podemos estar ignorantes de eso. Yo ya les comenté que no debemos de ir detrás de las señales, pero sí las señales nos advierten, amado hermano, de los acontecimientos que están ocurriendo. Y que nosotros deberíamos definitivamente estar preparados para que en cualquier momento, si el Señor decide venir, nos encuentre listos, nos encuentre más que preparados. Y entiendo que hay mucho que hacer, amado hermano. Ese es el otro punto, que nosotros no hemos tal vez tomado la responsabilidad al 100% de la salvación de los que nos rodean. Tal vez porque nos hemos decepcionado, tal vez porque nos hemos cansado, tal vez porque no creemos lo suficiente, amado hermano. Y hay muchos de nuestros familiares que aún no han recibido esa maravillosa visitación del Espíritu, ese maravilloso regalo de reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Lamentablemente, tal vez tenemos que poner en la mesa el hecho de que no reciben nuestro testimonio porque nuestro testimonio no es bueno, hermano, o porque lamentablemente el testimonio de algunos que dicen ser creyentes no es bueno. Hay muchas personas a las cuales he tratado yo en lo personal y llevarles el mensaje de esperanza. Y lo primero que me dicen, amado hermano, es que, sí, pero es que mire, yo ya tuve a una persona así. Me predicó el evangelio, mire, me abrió la Biblia, me dijo esto, me dijo lo otro. Pero, y aparece el pero, trabajó conmigo y era irresponsable, impuntual, ladrón, se llevó esto, se llevó lo otro, se llevó aquello. Entonces las personas muchas veces ya no reciben el mensaje por el mal testimonio. Predican muy bonito, pero viven muy feo, dicen la gente. Y así ha pasado, ¿no? Personas que deberían de tener cimentados sus valores en la Biblia, lamentablemente sí conocen lo que la Biblia dice, mas no lo practican. Y ese es nuestro gran problema. Entonces debemos de ver tomar esa responsabilidad, hermano. Ahorita donde hay tiempo, orar, clamar, pedirle al Señor que Él salve a los nuestros. Y entonces el Señor va a tomar a su pueblo y se lo va a llevar. Se lo va a llevar allá a las habitaciones, al Gosén espiritual que el Señor Jesús preparó. Ahí quiero empezar entonces. Génesis 45 y 46, yo les comenté en el programa anterior y ahora lo hago. Y también les he dicho que José en algunos momentos es figura de Jesús. Hay algunos eventos de la vida de José que prefiguraban lo que el Señor Jesús iba a pasar. Por ejemplo, José fue rechazado por sus hermanos. Eso está en el Génesis.
Cuando usted va a Juan capítulo 1, dice, verso 12, que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Es decir, fue despreciado por los suyos, porque Jesús vino a Israel, los de Israel lo menospreciaron. Le dijeron hijo de fornicación, le pensaron que no venía de parte de Dios, pensaron que no traía un mensaje de parte de Dios y lo rechazaron. Ahí vemos una figura. Vimos que José fue encarcelado, Jesús también fue encarcelado injustamente, igual que José. José fue constituido Señor de la tierra. Jesús, después de morir, es constituido como Señor y Dios de todo el mundo, ¿verdad? Porque Él es digno, eso lo dice Apocalipsis. Entonces, habiéndole dicho estas semblanzas, amado hermano, porque no voy a profundizar más para que no se me vaya el tiempo, José, que es figura de Jesús, preparó un gosén para los suyos. Bueno, Jesús, capítulo 14 del Evangelio de Juan, dice que voy pues a preparar moradas para que donde yo esté, vosotros también estéis, y entonces yo vendré a ustedes. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 3, dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y obviamente el Señor fue al Padre, y nosotros ya lo sabemos que fue al Padre, y el camino lo sabemos porque Jesús mismo manifestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no dijo yo soy uno de los caminos, no, Jesús dijo yo soy el camino, el único camino es Jesús. Entonces, amados hermanos, el Señor nos va a llevar, y cuando nosotros estemos en las moradas celestiales aquí en el mundo, van a haber plagas en Egipto, plagas en el mundo, y eso es lo terrible, amados hermanos, van a ser plagas terribles. Entonces, por ejemplo, Éxodo capítulo 7, verso 14 al 25 nos habla de esa plaga que hubo, donde las aguas se convirtieron en sangre, y obviamente mataron a toda la vida que había en las aguas del río Nilo. Usted, amado hermano, sabe, ¿verdad? Eso ya es algo que hemos aprendido en la escuela, que el agua es un líquido vital para el ser humano y para nuestro planeta. Nuestro planeta, de hecho, se compone en 2/3 partes de agua. Es decir, solo de 3 partes que tiene la Tierra, por si usted me permite hacer esa división, 2 son de agua y 1 es de tierra. Es decir, hay más agua que tierra. Y obviamente el ser humano depende del agua para vivir, al igual que toda la demás vegetación, amados hermanos. La vegetación y los animales terrestres, aéreos y los marítimos dependen del agua. Entonces, si el agua, amado hermano, se daña, es afectada, es contaminada, obviamente todo lo que está a su alrededor muere. Y en Egipto el río Nilo funge o tiene una función muy importante, porque si el Nilo no riega la tierra, amado hermano, en Egipto no hay cosechas, no hay plantaciones, no hay nada, entonces se pueden morir las personas. Egipto es una de las regiones donde pues casi nunca llueve, ¿verdad? Por lo tanto dependen del agua que llega a través del río Nilo. Entonces, ahí el Señor le dio a Moisés la instrucción de que él extendiera su vara y golpeara las aguas para que todo el río Nilo se contaminara. Se contaminó con sangre. Faraón, al ver esta situación, pues no lo tomó a la ligera, porque lamentablemente a la par de él habían unos hechiceros que dice en el verso 22 que hicieron los mismos encantamientos. Entonces, como produjeron algo como agua roja, ¿verdad? Entonces Faraón pensó que era un truco de magia, pero era tonto, amado hermano, porque Moisés no convirtió el agua en color rojo, sino que Moisés, por orden de Dios, cuando Moisés
tocó con su vara, el agua se convirtió en sangre, es decir, cambió totalmente la consistencia y la formulación del agua, la convirtió en sangre. Entonces obviamente más espesa, y todos los seres vivientes murieron de tal manera que la gente no podía beber el agua, y empezó a salir un olor fétido de esas aguas. Entonces la gente ya no tuvo cómo subsistir. Entonces, amados hermanos, si usted me acompaña en Apocalipsis capítulo 16, del verso 3 al 6, ahí también vemos que dice lo siguiente: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto. ¿Sí? Y murió todo ser vivo que había en el mar. Luego dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de agua, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Entonces, amado hermano, aquí yo anotaba que la vida, porque obviamente el agua, como les he dicho, juega un papel fundamental en la vida de todo ser humano, se convirtió en muerte. Y algunos comentaristas nos aportan, ¿verdad? Como lo es MacArthur, McDonald y los otros que han hecho estudios de esto, que el juicio de Éxodo capítulo 7, verso 14 al 25 fue contra el dios Atum, que era el dios de las aguas, ¿verdad? Recordemos que el pueblo de Egipto era politeísta, tenía muchos dioses, demasiados dioses, y Dios juzgó a esos dioses, ¿verdad? Faraón le rendía culto a todos esos dioses. Había un dios de la muerte, había un dios del sol, había un dios de las cosechas, había un dios de las aguas, había un dios de la fertilidad, un dios del ganado, etcétera. Había un montón de dioses en Egipto. Y Dios, el único Dios verdadero, el Dios todopoderoso, aquel que fue objeto de burla por parte de Faraón, porque yo les comenté, amado hermano, que cuando Moisés se presentó ante Faraón y le dio el mensaje de parte de Dios, Faraón se burló. Usted lo puede leer en el capítulo 4 y 5 de Éxodo, que ahí se ve cuando, se lee, mejor dicho, que cuando Moisés, por orden de Dios, se presenta ante Faraón y le dice, yo vengo de parte del Dios de los hebreos, del Dios de los israelitas, a decirte, deja ir a mi pueblo a adorar al desierto. Faraón se burló, se mofó, tuvo menosprecio hacia Dios. Y yo hoy, amado hermano, quisiera llamarle a la reflexión a usted, por si en algún momento usted, amado hermano, por las muchas pruebas, por las muchas luchas, por las muchas dificultades que ha vivido, quizá ha pensado que no vale la pena servir a Dios, adorar a Dios, seguir a Dios, y tal vez hasta se ha burlado de Dios, amado hermano, se ha mofado de Dios o ha menospreciado a Dios, que hoy se arrepienta, porque Dios dice claramente que Él va a honrar a los que le honran, pero aquellos que lo menosprecien van a recibir su ira. Y Dios ha sido muy paciente, muy misericordioso, ha sido un caballero con todos nosotros, porque a veces, amado hermano, nosotros nos comportamos indebidamente, pero Dios no actúa en el momento. Podría hacerlo, pero no lo hace, porque espera que nosotros nos arrepintamos. Pero va a llegar un tiempo en que Él ya no lo va a tolerar más,
y va a empezar los juicios. Y es precisamente aquí donde lo vemos, que la plaga de la sangre que se mostró en primer lugar en el capítulo número 7, verso 14 al 25 del libro del Éxodo, tiene un eco en el juicio final en Apocalipsis capítulo 16, versículos 3 al 6. Ahí vemos esa manifestación ahora. Y en el caso de la plaga del libro del Éxodo, vemos que fue específicamente sobre el río Nilo, ¿verdad? Que era la que estaba alimentando a Egipto. Pero ya en Apocalipsis 16 son todas las aguas, amado hermano, las aguas del mar, las aguas de los ríos y las aguas de las fuentes de agua. Es decir, todas las aguas van a ser contaminadas para dañar, amado hermano, a todo aquel que derramó la sangre. Van a beber la sangre de aquellos que derramaron, y obviamente la sangre no es potable, no es bebible, amado hermano. Y eso pues causa mucho daño en el cuerpo. O sea, el cuerpo del ser humano no, ni de todas las criaturas vivientes, no está diseñada para beber sangre. No está diseñada para eso. Y el Señor mismo dijo en el capítulo 9 de Génesis que todo aquel que derramara la sangre pues iba a ser juzgado por haber derramado la sangre de una criatura, porque en la sangre, dice, está la vida de las personas. Entonces, amado hermano, debemos de tomar eso en cuenta. Luego, la segunda plaga que está en el capítulo 8 del libro de Éxodo, versículo 1 al 14. Amado hermano, vemos ahí que los estudiosos nos dicen que la rana era muy preciada en Egipto, ¿verdad? Era tomada como un símbolo de buena suerte, un símbolo de la resurrección y la fertilidad, y dice que muchos cargaban ese su amuleto, tenían su amuleto en forma de rana, porque le tenían ese respeto y ese aprecio. De hecho, representaba también a la diosa Ek, dice que era esposa de Cum, y como le digo, era símbolo de la resurrección y la fertilidad, pero no en cantidades abundantes. Es decir, cuando miraban una rana, lo que ellos pensaban es que cuando aparecía una rana en su casa, usted decía, híjole, voy a ser fértil, voy a ser próspero, voy a tener éxito en mis negocios, y le empezaron a rendir culto. Pero cuando usted lee en Éxodo, dice que el Señor le dio la orden a Moisés, verso 5 del capítulo 8, dice: Jehová dijo a Moisés de Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre ríos, arroyos y estanques, para que hagas subir ranas sobre la tierra de Egipto. Y dice que cubrieron la tierra de Egipto. Pero cuando esas ranas llenaron todo lugar, amado hermano, llenaron las casas, llenaron las camas, llenaron las cocinas, llenó todo lugar, amado hermano, todo lugar se llenó de ranas. Ya hubo desilusión en el pueblo de Egipto, porque ya no lo vieron como un símbolo de resurrección y fertilidad, sino que lo vieron como algo despreciable, hermano, porque ya las ranas se volvieron complicadas en la vida de la persona. Apocalipsis capítulo 16 verso 12 nos dice: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado para el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, amado hermano, vemos que al final ese símbolo de bendición que lo veían los egipcios como un símbolo de fertilidad, de la prosperidad, de la abundancia, en realidad se convirtieron en demonios, en espíritus inmundos. El Señor hace claramente
el juicio sobre esa creencia y demuestra la realidad de esa situación, ¿verdad? Apocalipsis nos dice que son espíritus inmundos. Y precisamente, amado hermano, es por esos espíritus, por esos demonios que el mundo ha sido engañado. Nosotros, amado hermano, no podemos negar que la guerra espiritual existe, ¿verdad? Nosotros, amado hermano, hemos pasado eso por alto. Algunos mejor lo ignoran porque dicen, mira, si lo ignoro, yo vivo feliz, ¿verdad? No me meto con ellos, ellos no se meten conmigo. Y eso no es así, amado. No es que no me meto con ellos y ellos no se meten conmigo, sino que ellos tienen la misión de meterse con ustedes, les haga frente o no les haga frente. Porque el trabajo de ellos es perjudicar la vida. Entonces, amado hermano, algunos conocen, pero no actúan. Hay otros que actúan, pero exageran, ¿verdad? Todo lo ven como un demonio. Se movió una sombra, el demonio. Se cayó una hoja, un demonio. Se les cayó el lápiz, un demonio. Entonces, amado hermano, los extremos también son malos. Tiene que tener conocimiento. Y, amado hermano, definitivamente nosotros no vamos a negar nunca que el Señor Jesús es el más grande, nuestro Dios Todopoderoso es más grande. Pero también Jesús se afrontó a los demonios. Nosotros vemos en el misterio del Señor Jesús que Él se enfrentó a los demonios y Él los reprendió. Y había hasta demonios en las sinagogas. Entonces, amado hermano, yo le pregunto a usted, si habían demonios en las sinagogas, ¿será que no hay demonios en la iglesia? Y alguno va a decir que eso no es posible. Pues déjeme decirle, amado hermano, que con tristeza y dolor, así es. No podemos negar eso. El demonio, amado hermano, no anda, usted no crea que el demonio o los demonios o los espíritus inmundos dicen aquí en la iglesia no me meto. Se van a meter para estar buscando a alguien que esté mal. Por eso el Pedro es bien enfático en decirnos, amados hermanos, no ignoren que el enemigo de nuestras almas anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces usted no le dice al león, aquí no vas a pasar. El león se va a meter. No. Pero si encuentra a alguien quien devorar, obviamente lo va a atacar. Pero si no encuentra a nadie, hermano, pues va a pasar de largo. Y eso es lo que nosotros no debemos de ignorar. Nosotros debemos de tener en claro la guerra espiritual y orar, reprender, amado hermano. No quiero crearle una psicosis, pero sí hacerle conciencia y también saber que el Señor va a juzgar. Bueno, por cuestiones del tiempo vamos a irnos más rapidito. Los piojos. Éxodo 8, 16 al 19. El Señor le dijo que extendiera le dijo a Moisés, que Moisés dijera a Aarón, que Aarón con su vara tocara el polvo de la tierra para que se volviera piojos o insectos. La palabra hebrea nos habla de insectos. Y esos insectos iban a ser tan molestos, amado, pero tan molestos que iban a estar fastidiando a la gente. Iban a tener comezón, iban a tener alergia, iban a tener picazones, etc. Entonces, amado hermano, usted sabe que los insectos son peligrosos en grandes multitudes. Y hay algunos que no necesitan ser montoneros, como diríamos, sino que uno pequeño, con un piquete que le cause al ser humano, ya le causó un gran daño. Por ejemplo, el de la malaria, el zancudo que trae la malaria es un ejemplo, hermano. Las pulgas también son otro ejemplo. En Apocalipsis 18-19 te encuentra eso. Que dice que echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay de la gran ciudad en la cual todos tenían naves, etcétera, etcétera. Entonces al final este polvo que se convirtió en insectos es señal de dolor, de tristeza, de punzada, de recordatorio constante de que aquello en lo que nosotros podemos poner nuestra confianza se va a hacer derribado, hermanos. Nuestra confianza solo debe estar puesta en Dios. Cuando nosotros
en lugar de Dios ponemos nuestra cuenta de ahorros, nuestra cuenta monetaria, nuestro prestigio, nuestra educación, nuestro conocimiento, nuestro apellido, etcétera, etcétera. Es decir, quitamos nuestra fe, nuestra confianza de Dios y la ponemos en esas cosas, en bienes materiales, en una cosa, Dios se va a encargar de derribarlo porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y en Apocalipsis 18 nos recuerda eso. ¿Por qué? Porque hay un sistema que se llama Babilonia, la Gran Babilonia, que es un sistema económico, un sistema financiero, un sistema comercial, un sistema religioso inclusive, en el cual se apoya mucha gente, pero ese sistema va a ser derribado. Y entonces, así como polvo que pica, que polvo que se convirtió en insectos que trajo molestias en Egipto, de igual manera va a ocurrir en el Apocalipsis 18. La plaga de las moscas, pues los piojos y las moscas, aunque en el Éxodo se dividen, en el Apocalipsis se juntan, ¿verdad? Porque las plagas nos hablan, las moscas, perdón, de acuerdo a Eclesiastés 10:1 nos hablan de lo siguiente: las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor. Un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. Entonces el proverbio, amados hermanos, nos habla de la insensatez. Nos habla que a veces las buenas obras o el buen actuar de la persona se ve dañado por la insensatez y por las tonterías. Pues de igual forma es ahora, amados hermanos. Los seres humanos a veces confían en su conocimiento, en lo que han avanzado tecnológicamente, en lo que ha avanzado la ciencia, etc. Y se apartan de Dios, sin saber que esa actuación va a costar caro, porque Dios nos va a juzgar por esa situación. Por eso ese es el tiempo en que nosotros nos volvamos, amados. Volvamos a Dios. Y aquí quiero hacer un llamado a todos aquellos que se han apartado. Yo sé que hay muchas personas que dejaron de ir a la iglesia. Yo, amado hermano, tal vez no voy a justificar que algún acto estuvo mal dentro de la iglesia, bajo ningún punto de vista. Si algún pastor se aprovechó, si hubo algún hermano que lo dañó a usted, o si hubo algún incidente dentro de la congregación, tal vez a usted no le quisieron dar un parqueo, tal vez a usted lo sacaron de algún lugar, no le quisieron dar una silla y le impidieron que se acercara a un ministro, alguien le pidió prestado y no le pagó, o alguien abusando de su generosidad le quitó a usted una propiedad, o le prestó su tarjeta para comprar algunas cosas para la iglesia y luego ya no le pagó. Porque hay casos de casos, amado hermano. Yo no me voy a pasar mucho tiempo aquí, pero sí, lo que yo quisiera decirle, amado hermano, perdone y vuelva a la casa. Tal vez ya no va a volver a la misma congregación donde usted nació espiritualmente, pero vuelva a los caminos del Señor. No se aparte. Vuelva. Tal vez usted hasta dejó de leer la Biblia, ya dejó de adorar a Dios, ya dejó de buscar, tal vez usted hasta servía, tal vez usted era hasta ministro y está decepcionado porque tal vez alguien no lo reconoció para que usted fuera pastor oficial de una congregación, o tal vez porque usted esperaba subir según usted de nivel, ¿verdad? Tal vez era profeta y esperaba que lo hicieran apóstol, no sé, ¿verdad? Pero yo le quisiera decir que Dios no tiene la culpa. Usted, en lugar de preguntarle al hombre, le debería preguntar a Dios. Y debería entender, amado hermano, que hay en el camino del Señor, en el llamado del Señor, en el redil del Señor, no todos vamos a ser ministros primarios. Cuando usted lee Corintios 12, se da cuenta que el Señor dice que somos cuerpo de Cristo. Y así como el cuerpo tiene muchas partes y tiene muchas funciones,
No todas se concentran en ser ojos, o en ser oídos, o ser boca, nariz, etc. Son diferentes. Así que, amado hermano, no cometa usted la insensatez de morir lejos del Señor, de aquel que dio la vida por usted. Vuelva, pídale perdón al Señor, deje por un lado su orgullo. Sepa que el que murió por usted fue Jesús, fue el Señor. Y Él dejó por un lado su orgullo porque Él era Dios, es Dios y sigue siendo Dios. Pero no le importó dejar su trono para venir a morir por usted y por mí. Y es importante, amado hermano, que nos volvamos. Bueno, voy a ir acelerando. En el Éxodo 9, 1 al 6 se habla de la plaga del ganado. Es obviamente sobre las posesiones, sobre los bienes, sobre todo aquello que se tiene. En Apocalipsis 18, versículos 8 al 14, se hace un juicio. Dice que vinieron plagas de muerte, llanto y hambre sobre esa ciudad donde estaban todos los mercaderes de oro, plata, piedras preciosas, púrpura, seda, escarlata, madera, marfil, todo objeto precioso, canela, especies aromáticas, incienso, mirra, oliva, aceite, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, esclavos y almas de hombres. Ahí, amado hermano, todas las posesiones, todos aquellos que tienen sus mismas posesiones, ahí se les va a terminar de quitar. Y eso también fue un juicio a la diosa Hathor. La diosa Hathor en la mitología o en la diosiología, si usted me permite usar ese término, o era un dios de los egipcios que tenía cuernos, ¿verdad? Que tenía cuernos para simbolizar el ganado, pues ahí también fue juzgado. La plaga de las úlceras que está en Éxodo 9, del 8 al 12, ¿verdad? Úlceras que vinieron, que también dice que se esparció un polvo, amado. Dios dice que le dio la orden a Moisés y a Aarón de que tomaran puñados de ceniza del horno y las esparcieran hacia el cielo, y que iba a ser como un polvo que iba a producir salpullido con úlceras en la gente. En Apocalipsis capítulo 16, verso 2 dice: fue el primero, o sea, uno de los ángeles, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces usted se da cuenta, hermano, que esta plaga ya es para aquellos que se quedaron y que recibieron la marca de la bestia. Los que recibieron la marca del Señor, que es la salvación, ellos no van a recibirla, ellos ya están en otro lado. Y Apocalipsis 16:10 dice: y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y se mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Entonces, amado hermano, también hay una plaga doble. Ahora no solamente son úlceras, sino que también son tinieblas las que vienen sobre ellos. Apocalipsis 8:7, ahí encuentra la del granizo, cuyas plagas en el Éxodo son del capítulo 9, verso 13 al 35. Y aquí quiero llamar su atención porque en el verso 23 del libro de Éxodo capítulo 9 dice: Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande. Pero aquí en Apocalipsis dice que el granizo y fuego fueron mezclados con sangre y lanzados sobre la tierra. Y esta va a quemar la tercera parte de los árboles y de la hierba. Entonces el juicio es tremendo, amado hermano. Y también dice que sobre los hombres, en Apocalipsis 16:21 dice: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo con peso de 1 talento, y los hombres blasfemaron contra Dios
por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Luego las langostas en el capítulo 10, amado hermano, versículos 1 al 20, ahí está la porción de las langostas, y usted sabe que las langostas son una plaga temible. No solo para los egipcios, sino para el mundo entero, porque arrasan con todo. Aquí en Guatemala, pues si usted no lo sabía, creo que a finales del año pasado y principios de este año, hubo una plaga de langostas en Petén, que se comió algunas plantaciones y las estuvieron tratando de combatir. Creo que lo lograron hacer, pero hubo pérdidas. Pero las langostas, amado hermano, cuando se ponen en varios lugares, arrasan con todo, no dejan nada. Causa pobreza y miseria. Vemos figuras de la langosta como figuras del juicio en el libro de Joel, como multitud de ejércitos en el libro de Nahum. Pero van a ser juzgadas. En Apocalipsis capítulo 9, verso 1 al 11 vemos también esa misma plaga de langostas, plaga de tinieblas. Éxodo 10 del 21 al 29, encuentra usted su contraparte en Apocalipsis 16:10 y Zacarías 14:6. Y la muerte de los primogénitos, amado hermano, que se dio en el Éxodo 12:29, pues ahora en Apocalipsis ya no van a ser solo los primogénitos, sino va a ser la humanidad completa. Pero el punto primordial, amado hermano, con el que quiero terminar y enfatizarle es que esos juicios van a venir sobre el mundo, no sobre la iglesia. La iglesia va a estar en otro lugar. Va a estar en el Gosén espiritual, en el lugar que nuestro Jesús preparó, que nuestro Salvador preparó. Así que, amados hermanos, habiendo hecho esta breve reflexión, perdone si tal vez no profundicé, o perdone si me faltó, pero el punto primordial se los he dado para que usted profundice. El punto es que usted y yo lo hagamos, ¿verdad? Que usted y yo lo meditemos, que usted y yo seamos incentivados por Dios para ir y buscar, porque todos y cada uno debemos de tener ese anhelo. Así que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que el Señor le prospere, y si Él lo permite, en otro programa estaremos compartiendo con ustedes nuevamente el estudio de la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.